acá presentando a Gladys en un tema que se ha especializado, ha hecho su tesis doctoral sobre el tema sur-sur, ¿no? Que ahora todo el mundo habla sobre este tema, pero una de las primeras que habló de ese tema acá en Argentina, desde el punto de vista académico, ha sido Gladys. Así que, hecha esta presentación, Gladys, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias. Para mí es un honor participar de esta reunión de jóvenes investigadores del IRI. Veo algunas caras conocidas. Y si me permitís, Roberto, me voy a tomar el atrevimiento de decir que me siento de alguna manera un founding mother del IRI, porque con Bolonia, los primeros tiempos, desembarcábamos todos los años para dar alguna clase de la maestría, y a veces no necesariamente de África yo he dado, porque en realidad el tema de las relaciones internacionales fue siempre mi área, porque yo he sido titular y vos fuiste jurado, Norberto, de mi concurso de titular de relaciones internacionales. O sea que, ¿Sí? Si bien me dediqué al África, digamos, el área de relaciones internacionales ha venido de suyo. Por eso es que me siento muy contenta y por eso es que habrás visto, no lo tengo acá, pero lo voy a buscar, encontré ese famoso lapicero de IRI del año 2000, que vos dijiste que lo tenías en tu escritorio. Yo lo tengo en el mío, pero ahora vamos a ver. Bueno, cuando Carolina, la idea, si les parece, podemos hablar unos 20 minutos, media hora, y después queda abierto a preguntas. Cuando me llamó Carolina, en realidad, y conversamos sobre los posibles temas, yo sentí que casi que se iba a convertir en una charla medio autorreferencial. Pero claro, Norberto también lo dijo, es decir, llevo 40 años de docencia e investigación, no los parece, pero sí son 40 años que son exclusivamente dedicados a la docencia en relaciones internacionales y la investigación en temas africanos y cooperación sur-sur, con lo cual de alguna manera puedo hacer historia. Y creo que si uno mira para atrás, creo que hay dos momentos que son parteaguas en estos 40 años, llamémoslo así. Un primer momento fue cuando aparece la computadora y aparece Internet. Eso nos cambió sustancialmente la vida a los investigadores. Y el segundo momento es ahora con post-COVID y la virtualidad, que también nos va a cambiar, no sé cómo nos va a cambiar, pero que también es otro parteaguas. Hasta la primera etapa, digamos, de la aparición de la computadora, realmente nadie de ustedes puede imaginar lo que era para los profesores e investigadores y para los estudiantes trabajar, digamos, con algún libro que se compartía en la biblioteca y copiando a máquina los resúmenes con carbónico para poder distribuirlos. Eso, digamos, fue el primer gran tema que no se entiende porque ni siquiera había fotocopiadora, había extensiles y había apuntes, y de eso teníamos que estudiar. Y de ahí teníamos que empezar a plantearnos alguna cosa. De ahí a la computadora fue un salto exponencial fantástico, porque realmente las primeras computadoras serían dinosaurios para ustedes, porque la 486 era un armatoste que ocupaba y que yo tenía que ir a la oficina de mi marido que había comprado computadora para usarla, porque había una sola. Lo mismo pasó con Internet. Yo tuve mi primer cuenta de Internet en el año 96 y tenía que ir al IFIR, al Instituto de Física de Rosario, que me daban un turno
para poder usar en ese momento y comunicarme con la cooperación internacional que yo tenía en ese momento, que era un proyecto con Italia. Y cuando en Italia me dije, los de Italia por teléfono me dicen, en inglés me dicen, no, tenés que usar arroba. Y yo la palabra arroba era japonés básico, o sea, y de ahí en más, digamos, lo que se convirtió en cotidianeidad para nosotros fue una absoluta sorpresa. Entonces, el cambio, digamos, de la computación y de Internet a lo anterior es increíble. Los informes a CONICET teníamos que escribirlos en máquina de escribir y después presentarlos con copias que cuando uno visitaba el viejo edificio de CONICET estaban amontonados en los pasillos. De hecho, a mí me perdieron una parte de mi informe y cuando me evaluaron para el ingreso faltaba la mitad de mis antecedentes que estaban en algún lado guardados. Quiero decir esto para mostrar de alguna manera las dificultades que había para investigar. La otra cuestión era las dificultades por los temas, qué temas uno elegía. Y en ese sentido, primero debo agradecer al doctor Bologna, que Norberto conoce muy bien, que fue un heredero de la escuela de Puig. Bruno fue discípulo de Puig y yo llegué a ser discípula de Puig también. Cursé con él el último año que dio clases en Rosario de Derecho Internacional Público, lo pude cursar con Puig. Y en algún sentido debo agradecer el espíritu de equipo, como planteaba Norberto, de constituir equipo y de dejar un legado en la formación de recursos humanos. En eso, Bruno fue un maestro y realmente aprendimos mucho en trabajar en equipo. Y en este trabajo en equipo es también donde uno empieza a incursionar bajo la guía en qué temas pueden llegar a interesarse. Y obviamente para mí, cuando uno hablaba o cuando estudiaba las posibilidades, los marcos en los cuales Argentina tenía que insertarse en el mundo, no podía dejar de pensar en la autonomía, no podía dejar de pensar en ser parte de la periferia, y todo eso llevó de alguna manera a tratar de plantear una mirada que era una mirada diferente a lo que hoy se conoce como el mainstream, es decir, los estudios que vienen, digamos, orientados con marcos teóricos metodológicos muy ajustados a ciertas miradas donde es muy fácil, si uno está sentado en el sillón de quien ordena el mundo, es muy fácil pensar con ese criterio que no tiene nada que ver con el lugar donde se reciben las órdenes. Esto es viejo como la historia de las relaciones internacionales. Como decía Tucídides, los poderosos hacen lo que quieren y los débiles lo que deben. Desde esa mirada es que, digamos, toda la cuestión de América Latina y por otra parte todo lo que era el sur, la periferia, el tercer mundo, eran temas nodales al momento que uno comenzaba a investigar. África obviamente aparecía como un desafío y las lagunas que había respecto a África eran importantes. Por otra parte, también es cierto que hay que recordar que yo me gradué en el 73 y en el 74, y en esos momentos Argentina estaba participando de los no alineados, y el tercer mundo era una cuestión que formaba parte de una agenda de política exterior, y que después con el golpe del 76 fue absolutamente olvidado y perdido. Con lo cual, también los condicionantes políticos domésticos de alguna manera inciden en la forma en que uno investiga. Por ello es que cuando comenzamos a trabajar, digamos, yo estaba mirando
no alineados, estaban mirando a Argentina y la política exterior desde la tercera posición o desde una política externa en busca de autonomía, que eran las ideas que planteaba Puig, cuando de repente tuvimos que abandonar el concepto de autonomía, de colonialismo, de imperialismo, y hubo que restringirse a miradas mucho más lavadas si queríamos sobrevivir. Sobre todo cuando estaba pensado en la década post-gobierno militar. Y allí entonces, una manera de sobrevivir era trabajar los temas africanos, porque era lo más lejano a cualquier realidad que se podía estar viviendo en el país. Ahí entonces es que apareció la Laguna de África, donde había algunas publicaciones, recuerdo, de Udeva, pero ser investigador y vivir fuera de Buenos Aires también tenía un costo impresionante, porque había que ir a vincularse con Buenos Aires, a buscar bibliografía en Buenos Aires cuando la había. Y yo recuerdo que en un momento dado la embajada de Yugoslavia fue el paraíso con toda una serie de bibliografía que había respecto al no alineamiento y al tercer mundo. Recordemos Tito, recordemos cómo surge todo ese proceso. Pero fuera de ello el resto era tabula rasa, y entonces había que buscar bibliografía en otros horizontes. Brasil era un país que estaba teniendo un diseño de acercamiento con África importante, aún con los militares en el poder, porque la dimensión atlántica de la política exterior brasileña era fundamental, y entonces comencé a viajar a Brasil, tanto a Río como a San Pablo, y allí me conecté con el que después sería el director de mi tesis doctoral, que fue el creador del Centro de Estudios Africanos de San Pablo, Fernando Augusto Albuquerque Morán. Pero eso no alcanzaba, y entonces, ¿qué hice? Apunté a viajar al África, apunté a viajar a Francia, donde había muchísima bibliografía sobre el continente africano. Y bueno, con mis escasos recursos de CONICET, afortunadamente vivía en la casa de mis padres, entonces lo que ganaba lo podía gastar en investigación, y me fui a un congreso sobre integración africana en el año 78 a Dakar. Bueno, ese fue realmente, yo honestamente lo pienso ahora y digo, yo estaba loca, haberme lanzado en esa... después tuve otras locuras también de meterme en otros lugares, pero yo tenía 27 años, me fui sola al congreso, hablaba francés, hablaba inglés, importante esto de la comunicación. Y bueno, y Brasil y Dakar de alguna manera, y después París, y conectarme, fueron lo que me permitieron avanzar para empezar a trabajar lo que era África y lo que era el sur, que no se llamaba sur global, obviamente, que simplemente se consideraba como el tercer mundo, la periferia o más allá del Atlántico. Ahí comenzó entonces varios caminos en paralelo. Por una parte, empezar a vincular la investigación con las relaciones con Argentina, con América Latina. Y entonces Argentina, Brasil y África se convirtieron en un triángulo de investigación que era importante. Pero no había en Buenos Aires prácticamente libros sobre el continente africano, y toda la bibliografía, yo tengo inmensa cantidad de fotocopias sacadas de las bibliotecas de Brasil o libros comprados afuera. Hoy esto parece imposible. Incluso creo que no llegué a leer, debo haber leído el 80% de la bibliografía que tengo, pero, y esto lo decía alguien una vez, cuando uno desea un libro, son dos etapas en esa decisión. La primera etapa es cuando lo consigue, y la segunda es cuando lo lee. O sea, a veces conseguirlo ya lleva consigo un placer
fundamental porque es algo que uno estuvo buscando muchísimo tiempo. El tema y después encontrarlo y empezar a hacer, y después empezar a conocer a la gente que escribió, que ese es otro tema, porque muchas veces haber conocido, por ejemplo, a François Gonillec, que había escrito sobre Senegal muchísimo, para mí fue fundamental. O más tarde, y estoy saltando en la historia, cuando pude participar coordinar el programa de cooperación sur-sur de Claxo, en realidad tuve la posibilidad de dialogar con Wallerstein, Chomsky, Ali Masrui, Samir Amin, comer con ellos, con Barry Busan, digo, realmente la experiencia de vincularse en determinados escenarios con el libro de carne y hueso es importantísimo, pero a su vez a mí me provocó una frustración, voy a ser honesta. ¿Por qué? Y porque teniendo al lado a esas personas, uno decía, ¿y qué le pregunto? Es decir, ¿qué le digo? Realmente creo que es una tercera etapa, o sea, es comprar el libro, leer el libro y después cómo uno aprovecha el libro, o cómo la tercera dimensión del libro que es la humana. O también recuerdo una vez en una asamblea de Claxo, que sobre final de la asamblea siempre se hace una reunión tipo baile, y ahí estaban todos los académicos latinoamericanos bailando, y escucho a una joven investigadora que dice, no me puedo imaginar todos esos libros bailando. O sea, quiero decir, la relación entre libro, persona y contenido es una situación muy particular. Más allá de esto anecdótico, lo que quiero contar, o que me parece importante, es que la carrera de investigador, elegir ser investigador, implica de alguna manera, como decía Carolina hace un rato, un trabajo en soledad. Salvo si uno consigue armar equipo, lo cual implica también un esfuerzo importante al generar equipo implica dedicación, leer trabajo de los otros, promover a los otros, vincularse, pero realmente me parece que es la única alternativa posible, y esto quiero dejárselos de alguna manera como legado. Armar equipo es lo mejor que hay, porque es como, quizá lo mejor porque soy mujer, madre y tengo hijos, y uno a veces lo siente como esto de tener más hijos que los propios que están en la casa, o porque de alguna manera también uno, cuando orienta en procesos de investigación, es como que está extendiéndose o consolidando la relación o trasladando lo que uno sabe al contexto del grupo. CONICET es difícil, en algún sentido es complicado, y también depende de los momentos en CONICET que son complicados, y que esto tiene que ver con las formas de validación del conocimiento científico que se aplican. ¿Y esto por qué? Porque muchas veces estando en CONICET y estando en las comisiones, uno tiene que luchar contra aquellos que creen que el conocimiento científico solamente es aquel que se produce en los centros positivistas de Occidente y que el resto no funciona. Allí hay una neocolonialidad del poder, o el poder, controlar el saber y establecer qué es lo que se debe saber o no debe saber es un problema absolutamente serio. Y muchas veces cuando hay temas de investigación que por no ser funcionales a quien controla el poder,
son considerados impertinentes, obsoletos, absurdos, inútiles. Y por otra parte, hay periodos en los cuales, si está de moda trabajar un tema, digamos, todas las investigaciones, como es posible que se consiga financiamiento trabajando ese tema, todas las investigaciones, por ejemplo, en la última reunión que yo asistí de postulación de becas, de las, supongamos, 50 becas, 35 abordaban el tema género, de alguna manera, directa o indirecta. Con lo cual también es muy difícil, cuando hay una concentración temática, entender cómo se puede evaluar por criterio serio y no por temática. O sea que lo que quiero decir es que en CONICET también hay modas o hay ondas donde a veces hay más margen de maniobra para la elección de temas y donde hay veces que hay más restricción para los temas. Ahora, yo cuando alguien me viene a preguntar que está con alguna intención de elaborar una tesis doctoral, le recomiendo dos cosas firmemente. Una, que la persona tiene que estar enamorada del tema. Si uno no está enamorado del tema con el que va a convivir durante 4 o 5 o 6 años, es imposible caminar con un tema incómodo. Es como ponerse zapatos que le sacan ampollas. Me parece que eso es fundamental. Y la otra cosa que creo que es fundamental es elegir el director que se acomode al tema y a las dinámicas de cada uno. ¿Y esto por qué? Porque también es como casarse con alguien que uno no aguanta. Me parece que alguien que tiene que estar, digamos, con el que tiene que haber empatía y sinergia, si no, no se puede trabajar, si no, no se puede investigar. Ahora bien, ¿qué pasa y con esto quiero cerrar porque ya vengo hablando más de la cuenta, ¿qué pasa con los temas? A mí los temas vinculados al sur, a las cuestiones del sur, esto es África, Asia, América Latina, siempre fueron los temas que más desafío me provocaron. ¿Por qué? Porque es un desafío sacarse los lentes con los cuales uno mira los pueblos, las civilizaciones, las culturas y los sistemas políticos africanos o asiáticos. Estar inmerso, digamos, en la sabana Tanzania, conversando con los granjeros, es sacarse determinadas anteojeras de concepciones occidentales, o estar en el desierto de Uzbekistán o en un desierto de la India. Me parece que hoy que el mundo está transversalmente globalizado y se habla del sur global, y donde el sur también está emergiendo, nos guste o no, China está llevándose por delante parte del sur. No sabemos cuánto va a respetar o no esa identidad sur. Creo que esa miscigenación entre Oriente y Occidente va a producir alguna cosa nueva en lo que la generación del 70 decía que era el hombre nuevo. Me parece y promuevo la promoción y el desafío de los estudios que tienen que ver con este sur global, pero para lo cual también hay que ponerse las zapatillas y salir a caminar el sur global, porque solo desde los papeles, y a pesar de tener internet y tener todo este tipo de vinculación, se hace bastante complejo. No sabemos
mañana qué nos va a deparar, ni sabemos cómo va a transformarse y cómo nos va qué mundo vamos a tener de acá a cuando salgamos de nuestras casas. Pero obviamente va a ser un mundo bastante diferente o con la profundización de algunos rasgos que ya venían perfilándose previo al COVID, sumado a nuevos rasgos. Entonces, no sé con qué mundo vamos a encontrarnos, sobre el cual tenemos que investigar, donde a lo mejor todo el tema, como dice Norberto, de la virtualidad es mayor, pero a mí la virtualidad me preocupa porque me siento de alguna manera como el Truman Show a la inversa. Y explico por qué. Porque Truman lo veían todos y él era el único que no sabía lo que le estaba pasando, creyendo que era realidad. Acá estamos todos adentro y no sabemos lo que está pasando afuera, que es otra realidad. Entonces, este tema de la virtualidad también a mí me produce una alerta, que como decía Ángel Tello una vez en una reunión, hay que tener una actitud de vigilia. Y me parece que la actitud de vigilia es una buena metáfora para todo investigador que se está enfrentando a un mundo que no sabe en qué va a cambiar y en qué va a sostenerse. Bueno, creo, no sé, me parece que pensando para atrás, creo que hablé demasiado, mucho referencial, pero aguardo preguntas en lo que pueda contribuir a esclarecer alguna duda. Gracias, Gladys. No me parece para nada que hayas hablado demasiado. A mí se me pasó rapidísimo. Pero a ver, veo, a ver si hay manitos levantadas. Si no, ya saben que empiezo a preguntar yo, están perdidos. Aprovecho y te pregunto. Ah, mira, Débora. Débora levantó la mano, no la levantó de manera virtual, la levantó a la misma usanza. Dale, Débora. Ahí está. No se escucha. Sí. Ahora sí. Hola Gladys, buenas tardes. Hola. Mira, yo te quería consultar porque justo terminé de armar mi proyecto de tesis doctoral, en el que planteo, bueno, ir a hacer entrevistas etnográficas y trabajo de campo a las regiones de frontera entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Entonces, mi consulta es, ¿cómo pensás que podemos solucionar esta problemática frente a la pandemia, a los que planteábamos ir a hacer trabajo de campo y recién estábamos comenzando con la tesis doctoral, y bueno, y ahora nos encontramos con este aislamiento que no sabemos cuándo va a terminar, cómo va a ser el mundo cuando termine el aislamiento, y bueno, y si por ahí va a ser necesario repensar esos proyectos que ya teníamos en marcha, repensar en cuanto al trabajo de campo que planteábamos. ¿Cuál es la idea? ¿Se responde a cada una? Sí, ok. Sí, si querés yo aprovecho y le pregunto a Débora si nos puede contar cuál es el tema de trabajo, ¿no? Porque me parece que para eso es importante. Sí, yo lo que planteo es, yo hice una tesis de maestría en cooperación internacional de la UNSAM, que analizaba el programa Escuelas Bilingües de Frontera, que inicialmente fue entre un programa de escuelas interculturales bilingües entre Argentina y Brasil, y a raíz de eso y de todas las preguntas que quedaron sin responder de esa tesis, para el doctorado me propongo analizar las regiones de frontera sería de los 4 países fundadores y miembros del Mercosur, como lo que, o sea, desde el concepto de lugares,
de lugares de frontera, que implica analizar las interacciones sociales desde una triple dimensión. Desde una dimensión geográfica, que hace alusión a la ubicación, a la territorialidad, desde una dimensión subjetiva o perceptiva, que hace alusión al imaginario geográfico y al sentido del lugar de los actores locales de estas regiones de frontera, y una última y tercera dimensión, una dimensión de interacciones en las que pongo en juego las interacciones entre estos actores locales y los actores a nivel nacional y regional desde una perspectiva de gobernanza. Entonces, el objetivo es analizar las interacciones sociales entre los actores locales de estas regiones de frontera desde una perspectiva del lugar a través de esta triple dimensión. Ese sería el objetivo general. Sí, me parece que si realmente no se vuelve a cierta normalidad, yo creo que es imposible hacer un trabajo de campo de esas condiciones. Con lo cual, yo creo que deberías a ver, es un problema, porque si vos te sentís cómoda con ese objetivo y con esa cuestión, es muy difícil desprenderte de esa estructura. Salvo buscarle, digamos, ahí necesitas ponerle bastante cabeza a ver de qué manera podés transformar eso en alguna cuestión que sea viable y que a lo mejor te aporte más, o que aporte más a lo teórico-metodológico que a lo empírico. Entonces, si le dieras un enfoque, tomando el tema, pero buscándole la vuelta a debatirlo en términos teórico-metodológicos, quizá podés seguir con el tema, pero con otra ropa. Porque si no es difícil, no vas a tener que cambiar de tema, lo cual también es más complicado si ya tenés avanzada algunas cuestiones. Pero lo que pasa es que, honestamente, yo no sé qué mundo vamos a tener, y sobre todo vos que estás trabajando frontera. El tema frontera es uno de los temas que va a ser más sensible, porque por muchas cuestiones vinculadas a la movilidad, migración, nacionalismo, gobernanza, todas esas cuestiones están a la orden, van a ser temas que van a primar. Entonces me parece que estás como en el ojo del huracán. Sí, por ahí dejar un poco más de lado el trabajo de campo y orientar la tesis hacia un aporte más metodológico y teórico, ante lo cual pienso que se perdería un montón de la riqueza del estudio. Me es difícil porque yo estaba súper enamorada de mi proyecto, pero bueno, habrá que adecuarse a las nuevas circunstancias que nos tocan vivir como investigadores, ¿no? Sí, Débora, depende también los tiempos tuyos. Si vos tenés tiempos que rendir para CONICET, es una cosa. Si no tenés, u otra beca, si no tenés tiempo, podés permitirte esperar, avanzar con lo teórico-metodológico y ver cómo se va desenvolviendo el panorama. Yo lo bueno, veo mi idea, Gladys, sí, era esa. Yo todavía tengo casi 3 años de beca de CONICET por delante. Tendría tiempo todavía para ver qué es lo que, cómo se sale de esta pandemia, y bueno, mi idea era esa, ir avanzando con la metodología, con la teoría, con el marco teórico, profundizar la revisión de literatura, por ahí
ir haciendo alguna que otra encuesta a distancia, que algunos contactos me quedaron ya de la tesis de maestría en Misiones, en Corrientes, y bueno, avanzar en lo que se pueda hasta ver cómo queda esa parte del trabajo de campo. La otra cuestión que se me ocurre ahora es que si vos tenés como contactos en cada uno de los puntos nodales, tratar de no es lo mismo, pero tratar de usar ese contacto para que sea el neurotransmisor que te habilite a poder hacerte las entrevistas o a poder usar. Lo que pasa es que no toda la gente tiene internet ni tiene este acceso que nosotros tenemos para las entrevistas. Exactamente, sí. Bueno, claro, gracias por el comentario. Suerte, porque es un momento difícil. Gracias y gracias por tus comentarios. No, por favor. Un placer verte, aunque sea acá de manera virtual. Sí. Un poco de paciencia, Débora. Esperemos a salir del ojo del huracán también, ¿no? A veces la ansiedad nos juega una mala pasada y en esto me parece que hay que ser un poquito pacientes. A ver, ¿quién más tiene para preguntar? Manos levantadas. Hay gente que extrañamente está muy callada. Gente que siempre, todos los días habla. Bueno, se gastaron. No creo. Ahí lo veo afuera. Lo que pasa es que hay una proliferación de Zoom, webinar y demás, que realmente termina, ya lo conversamos, ¿viste? Hay un agotamiento, porque en realidad es como que hay 3 o 4 al mismo momento. Y totalmente. Se complica. Yo aprovecho y entonces recojo el guante de algunas cosas que me parecen súper interesantes, esto que vos mencionabas, bueno, del enamoramiento del tema, que yo me canso de decírselo a los chicos, y ellos lo saben, porque si no uno lo termina odiando y termina batallando con ese tema y termina no terminando nada de lo que empieza, que es una de las cuestiones centrales. Y el otro tema es el trabajo en equipo, y a lo mejor me parece que ahí vos nos podés ayudar, dar sugerencias, porque a veces se hace difícil ese trabajo en equipo. Y no siempre es culpa de que no hay compromiso, a veces hay compromiso, a veces hay ganas, a veces hay voluntad, y así todo se hace difícil. Entonces, digo, desde tu trayectoria me parece que por ahí nos podés ayudar dándonos algunos tips de ese trabajo. Estaba pensando cuando intenté ordenar ideas que no las ordené ninguna porque no respeté lo que me había planteado. Pero, ¿sabes qué? Pasa otra cosa de mi experiencia. Es muy difícil cuando uno, digamos, en el buen sentido, invierte energía y tiempo y de repente el objeto de la inversión vuela. Es como los hijos, digamos, uno no durmió, se ocupó, dedicó, y de repente el hijo lo tiene que dejar volar, y el hijo se va. Y pasa lo mismo a veces con la dedicación que uno tiene con los investigadores o con los jóvenes, porque de repente uno dice, sí, yo trabajé, leí la tesis, se la corregí, casi que se la reescribí, y de repente se fue porque le salió una oportunidad, y bueno, y adelante. A mí me pasó el primer equipo que yo había armado de estudios africanos. Hoy, esas personas se insertaron en otra área absoluta, uno en temas de democracia y de ciencia política, el otro en sociología y se fue a México, y así hay un montón, y se pierden, y van quedando. El tema es que es como una inversión, un esfuerzo grande, y a veces lo que en la zaranda quedan algunos pocos nada más. Y eso tiene que ver con los momentos, con los tiempos, con las necesidades laborales, y ahí no hay mucho. Me parece que en ese sentido lo que hay que hacer es, a veces,
también en el cotidiano, hay otra cosa que tiene que ver con la presencia, en todo caso. Hay veces que vos podés olvidarte de alguien y de repente te vuelve a aparecer en la vida por algo. Mirá, yo, en mi caso con vos personalmente, que yo hacía años que habíamos tenido contacto y de repente, no sé, encuentro en un Facebook un comentario que vos hiciste sobre mí que me llamó la atención después de como 10 años. Entonces, quiero... Más, 20. Bueno, 20. Vamos a contarle a los chicos que no saben, cuando yo todavía era joven, hace 20 años, le mandé a Gladys un trabajo porque yo originalmente, esto algunos lo saben porque estuvieron en las charlas de África, había empezado a trabajar África. Después la vida me fue llevando, como vos bien decís, y terminé haciendo América Latina, América del Sur, y digo, entonces Gladys me corrigió un trabajo sin tener ninguna obligación, me hizo una devolución muy interesante sobre ese trabajo que me sirvió para seguir investigando, digamos. Y hace relativamente poco tiempo, creo que fue, no me acuerdo quién fue que lo comentó en Twitter, yo conté la experiencia con Gladys y Gisela Pereira Doval se lo contó a Gladys. Y ahí retomamos contacto, 20 y pico de años más tarde. Claro, por eso, o sea, esto de sembrar semillas que en realidad uno no debería esperar retribución. Ahora, es fantástico cuando la retribución aparece, o cuando viene alguien, y ahí lo veo a Juani, y me dice, gracias Gladys, cuando vuelva a Rosario vamos a tomar un café y charlar. Y bueno, eso es el gracias Gladys, tiene que ver con el modo en que uno recibe y lo que da sin ningún tipo de doble intención, es porque uno nació así. Por eso digo, es casi un tema de hijos que crecen y algunos vuelan, otros vuelven, otros no vuelan, y es un esfuerzo que a ver, hay una cosa una expresión que a mí me encanta, con la cual a veces termino algunas, depende de las charlas, ¿no? ¿Qué es esta? Que se las voy a pasar. Los maestros no hacen pan, reparten levadura. Y me parece maravilloso. Me parece que es exactamente un poco, y ahí Norberto creo que va a coincidir, Norberto ha repartido levadura también, con el IRI, y por suerte tiene todo este equipo de gente que está trabajando con él. Y me parece que eso es lo mejor que uno puede esperar, que la levadura crezca. Y entonces, cuando uno hace un pan y espera y el pan crece, dice, bueno, esto sirvió. Totalmente. Sí, a veces a lo mejor lo que uno hizo fue un granito de arena nada más y bueno, pero contribuyó, que es lo importante, ¿no? En definitiva. Julieta tiene una pregunta, anda por ahí, en las sombras, igual que yo, se nos está haciendo de noche. Sí, estamos perdiendo la luz. Yo quería consultarte, Gladys, vos habiendo investigado tanto sobre África, ¿cómo lidias o qué consejos nos puedes dar con la falta de información, con estos temas que son poco desarrollados y que tal vez en relaciones internacionales nos cuesta más que en otras áreas acercarnos o hacer trabajo de campo? ¿Qué es lo que nos puedes recomendar con la falta de información? ¿Cómo podemos avanzar hacia ese tema? Sí, mirá, yo creo, primero que nunca vas a tener toda la información. Eso es un momento ideal. Pero a mí, por ejemplo, cuando yo decido hacer mi tesis de maestría y me pongo a trabajar sobre Sudáfrica y Argentina y Sudáfrica, que fue el objeto yo trabajé la ruptura y restablecimiento de relaciones diplomáticas de Argentina con Sudáfrica. Y yo vivía prácticamente en Buenos Aires, en la Cancillería, tratando de encontrar la información que no existía o que la habían desechado porque África no era gente. Y me pasó una vez que llego a una oficina a pedir una información y dice, no, pero a lo mejor en Rosario hay una señorita, dice,
que te puede dar la información que necesitas, que se llama Lequini, no me acuerdo. Bien, eso me pasó a mí, fue muy divertido. Ahora, la otra cosa también después es viajar. Yo he viajado al África, no sé, supongamos habrá sido 20 veces, a distintos países. Sudáfrica ha estado 6, 7, o sea, las universidades, los think tanks, y eso implica que yo me chateo, yo recibo de Joe Wansi de Pretoria que me escribe y me dice, mirá, pasó tal cosa, así como el guía turístico que me llevó a conocer el Serengeti, yo una vez por semana chateamos respecto a qué está pasando con el COVID. ¿Me explico? Entonces, lo que uno hace es tratar de buscar todos los informantes posibles y comete muchas veces el error de olvidarlos. Entonces de repente, uy, pero fulano de tal, mirá que estaba en tal lado. Y hoy sí esto de la información y la comunicación es fantástico. Ahora, nunca alcanzás a leer todo lo que querés leer respecto a un tema. Entonces, a veces sobrevolás temas. Solo que cuando estás haciendo la investigación, hoy me parece que hay información y hay posibilidades de acceder. Con más dificultad, pero hay posibilidades. Y la otra cosa también es que, bueno, por ejemplo, por decir, suponte que a vos te interese trabajar, qué pasa con, qué sé yo, qué está pasando con Soweto y el COVID. Bueno, o buscás o me llamás y me decís, mira, Gladys, me mandás WhatsApp, decime a quién puedo conectar para saber qué está pasando en Soweto. Y ahí yo te voy a decir, bueno, mira, llamá a fulana, escribile a Lyle White, que puede darte información, o a Elizabeth Sidiropoulos, que te van a vincular o te van a poder dar. Entonces, yo creo que usar también las cadenas de contactos es también positivo. Algunas no te contestan, y otros sí. Y eso, y mantener el tema activo permanentemente. O sea, había alguien que me dijo a mí cuando yo era joven, cuando tenía 30 y pico de años, alguien me dijo, mira, si vos querés estar updated y necesitas mitad del tiempo vinculado, en ese momento él decía, leer diarios e información. Otra mitad, dice, y después dividirlo en 3 partes. Leer, informarte, escribir y hacer lobby. Esas eran la recomendación de cómo aprovechar el tiempo. Yo personalmente creo que en el lobby está esto de hacer las conexiones pertinentes para tu tema. O que lo mejor de todo para mí es que alguien te lea y te desmenuce el trabajo, porque las lisonjas nunca son buenas. O sea, a mí personalmente me parece que cuando tenés un análisis, alguien te estudió en profundidad algo, te va a encontrar siempre 3 o 4 cosas que vos decís. Y además vas a recibir un shock, porque uno es omnipotente también, y cuando puso toda la energía que puso, voy a decir, ah. Pero después, cuando pasó esa ducha de agua fría, es cuando vos tenés que repensar lo que te dijeron, porque algo de razón seguro que hubo en ese análisis. Obviamente algunos te van a decir, ah, no, pero yo la hubiera hecho tal o cual cosa. Bueno, ese es otro tema. Eso que cada uno hace, cuando evalúa la tesis, es muy fácil criticar, como uno dice, la obra de arte. La obra de arte es muy fácil criticarla y es tan difícil realizarla. Lo mismo los trabajos. Pero creo que uno
lo mejor que puede hacer es darlo a leer a gente que sabe que puede echar luz sobre algunas cuestiones. Eso y me parece que está bueno agregar esto que vos contabas, ¿no? Recién decías, Gladys, que a todos nos pasa, lo del shock inicial cuando nos hacen comentarios, enojo en muchos casos, pero hay que exponerse a que lean tu trabajo. Esto significa mandarle una publicación, que te lo destruyan, a veces con buena leche, a veces sin leche, pero de cualquier manera, de esa destrucción siempre se sacan ideas positivas. Después vos decidirás si lo mandás al mismo lugar, si lo reformulas y lo mandás a otro lado, si seguís en tu posición, pero lo cierto es que con el correr del tiempo te das cuenta que, como decía Gladys, algo de razón en lo que te están diciendo tienen. Hay algo que vieron que vos no viste, y que está bueno que te lo digan, ¿no? Y la otra cuestión que también me parece que es súper importante es esto que hemos hablado 1000 veces en torno al grupo de jóvenes. Uno no sabe a quién tiene al lado. Y no lo digo en términos utilitarios, sino en términos de esto, de informantes claves. De repente irte de vacaciones a un lugar, a lo mejor te puede proveer el acceso a un espacio después, a un lugar al que puedas hacer campo. En este momento, si vos tenés informantes claves a distancia, un poco en eso pensaba cuando le decía a Débora que tuviera un poquito de paciencia, es una manera enorme de avanzar, porque eso te abre la caja a un montón de incógnitas que podés contestar paulatinamente y más adelante, ¿no? Sí, y recordaba otra cosa también como consejo que me dieron no hace mucho. Mandamos un artículo a una revista británica donde hacíamos una comparación en la forma en que China, a través de la ruta de la BRI, está poniéndole energía al desarrollo de infraestructura en Asia y en África, porque en África está construyendo como loco, y lo intentamos comparar con el modelo británico de la Pax Británica, de cómo había Gran Bretaña logrado entrar a las colonias, digamos, a través del desarrollo de infraestructura. Bueno, craso error cometimos, porque eso enviado a una revista británica implicó que nos destrozaran. Entonces, cambiamos la comparación, porque obviamente yo creo que hubo mala onda desde la perspectiva, pero tendríamos que haberlo previsto antes y no perder a lo mejor 3 meses hasta que vino la evaluación, etcétera, etcétera. A veces uno no es consciente de los lugares a donde está enviando para publicar. Eso me parece que es también un dato, pero súper importante, ¿no? A veces te dicen, bueno, hay tal call for papers, pero yo personalmente creo que uno tiene que primero escribir lo que quiere escribir y después fijarse cuidadosamente a dónde lo manda. Conozco colegas que hasta casi customizan los papers, hacen una investigación sobre qué se publicó en esa revista, citan trabajos de esa revista porque eso multiplica las posibilidades de que te lo publiquen. Eso es una decisión personal y editorial, ¿no? Pero es cierto, sobre todo en el mundo anglosajón, si vos citás trabajos de esa misma revista en números anteriores, no repetís la línea que se viene manteniendo, tenés más posibilidades de que te aprueben ese trabajo. Totalmente, Carolina. Eso me dijeron a mí cuando yo comenté con un amigo, mirá, cometí este error. Dicen, no, lo que vos tenés que hacer es mirar las ediciones, citar los anteriores, y entonces seguro que va a entrar. Claro, pero realmente son decisiones de cada uno que es lo que hace. Como también, y esta es otra lucha que tiene periodos, que depende quiénes son los evaluadores, son las varas con las que se miran, digamos. Y hay gente que solamente si publicás en inglés. Yo estoy
aterrada. La revista, la RBPI de Antonio Carlos Lessa, de Brasilia, solo acepta en inglés. Y ahora no solo acepta en inglés, sino que a su vez, como le sacó la CNPq, le sacó financiamiento, si querés publicar y te aprueban para publicar, tenés que pagar. Sí, de esas hay cada vez más ahora. Lamentablemente, porque además son unos números imposibles. Estamos entrando a otro mundo fenicio que no sé hacia dónde nos va a llevar, porque entonces, digamos, si vos tenés plata y te acomodás algunas cosas, lo haces traducir, chao, es muy complejo, es muy complejo. Esperemos que en algún momento, Juani, No, bueno, dos cosas. Uno, bueno, gracias Gladys por participar. Yo doy fe de todo lo que ha dicho Gladys y coincido en todo, el equipo de trabajo, la cuestión de hacer redes, lo importante que es y que uno después también devolver eso que ha recibido y pasarlo a las próximas generaciones y demás. Y también lo importante que es que gente como Gladys, con toda su carrera, sea tan generosa con aquello que estamos recién empezando, en esencia. Y por el otro lado también mencionar que sí, que algo de lo que vos veníamos hablando, de esto de las publicaciones y demás, había surgido un poquito en uno de los grupos que tenía, del grupo general en realidad de grupos jóvenes. La discusión esta de cómo ha mutado las universidades, los mecanismos de evaluación de los diferentes centros de investigación, acá en este caso CONICET, con el tema de la exigencia de publicaciones, cómo eso genera un círculo vicioso de exigencia de publicar y cómo eso va hiriendo un poco la calidad. Y más sumado a todo esto que decís vos ahora, de que las publicaciones te demandan un pago para publicar, entonces se genera un círculo muy negativo. También eso me dio pie para eso y me acordé de lo que estabas hablando recién. Bueno, gracias Juan, y me parece que, a ver, Norberto, ¿tenés algo que decir? No, te agradecemos, Gladys, digamos, esto, y verdaderamente fue muy emocionante, porque yo pensaba que ibas a entrar en el tema, digamos, bueno, el tema que estaba anunciado, pero de todas maneras ha sido muy enriquecedor, que más justo imposible que vos hayas transmitido a estos chicos, a estas chicas, digamos, esa experiencia, ¿no? Que la mayoría que te está escuchando tiene en mente, digamos, la investigación o alguna cosa relacionada con la temática internacional. Y creo que lo que decía yo al inicio se cierra perfectamente como es tan valioso, digamos, no para, de nuevo, para apoyar el tema de la virtualidad, como es importante que te escuche gente de todo el país y que de alguna manera, más que una luz de esperanza, es un faro gigantesco, digamos, para las nuevas generaciones que valoran ¿qué? Lo que vos le demostraste, el trabajo, son 40 años, 150, 40 años que ha ido de jóvenes, cómo recorriste, cuando era muy difícil recorrer el mundo, etcétera, 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 y cómo, digamos, eso ha tenido su fruto, ¿no? Y cómo se transmitió a las nuevas generaciones, que de hecho, gran parte de los doctores, ya no magísteres, doctores de la Universidad Nacional de Rosario, del doctorado, vos sos parte activa en esa generación, ¿no? Intermedia, llamémosle así. No voy a dar nombre para no decir que me olvido con uno u otro, pero bueno, son bastante conocidos, incluso por los chicos que están acá presentes. Así que yo creo que ha sido muy, muy útil, y yo diría, digamos, pensarlo en una nueva oportunidad, quizás con mayor difusión, porque es muy importante, insisto, es muy importante este mensaje, muy importante, sobre todo en las condiciones de la Argentina actual. No de la pandemia, olvidémonos de la pandemia, no estoy hablando de la pandemia, estoy hablando de las condiciones de la Argentina actual. Es decir, con todo, a buen entendedor, pocas palabras.
donde efectivamente todos estamos en un mundo de la falta de esfuerzo, el like, la famosa palabra inglesa, que ni siquiera utilizamos el idioma nuestro, que es tan rico el español, pero bueno, ese mensaje que todo lo que es esfuerzo es pérdida de tiempo, entonces vemos todo, por eso vemos tan usual en los exámenes, la cosa del copy-pegue, utilizando lo que nos da la tecnología. Me enteré ahora una nueva, no sé si vos lo sabés, a lo mejor ya te enteraste, que han inventado un programa para que no, viste que si a vos te mandan un trabajo que está copiado, vos entras en el sistema de Google y lo podés descubrir. Bueno, ahora han inventado un sistema que te transforma todo, digamos, lo mismo, para que no se pueda descubrir. Es decir, el otro ¿sabe quién lo comentaba? Lo comentaba la Nata en el programa de radio. No sé por qué salió una conversación y me dice, no, ustedes saben lo que ha salido. Bueno, por ahora está en inglés, pero faltarán horas, días para que pase al español. Digamos, hasta esa trampa se ha generado para evitar, digamos, el control. Fíjate bueno, a qué hemos llegado. Pero, de tu historia de la fotocopiadora, de los claro. Bueno, el otro día encontré los folletos y le saqué foto que yo había asistido a la CTPD del 78, al Foro de Cooperación Sur-Sur que se hizo en Buenos Aires en el año 78, y encontré los folletos. Fue una emoción porque estaba ordenando y tirando, y tiré, pero algunas cosas digo, imposible, ¿cómo voy a tirar esto? Y encontré los folletos esos, y dije, no, estos los guardo porque son emblemáticos, no puedo tirarlos. O por ejemplo, encontré un informe con la firma de José Luis de Imas, otro informe con la firma de Pedro Paz, una foto donde yo estaba con Chomsky haciéndole la entrevista. Entonces digo, esas cosas son historia. Las chicas me decían, hacete un book y lo subimos. Le digo, no da para tanto. Pero claro, después de 40 años, obviamente, uno tiene un recorrido que no se da cuenta de todos los pasos que dio, pero bueno, por suerte estamos bien y podemos contarlo, y eso me parece que es lo importante. Después te voy a mandar, Norberto, la foto esa del Pava 78. Mirá qué importante, lo estábamos charlando antes que empezara, unos minutos antes que empezara, que llegara vos a la reunión. Habíamos hablado de la importancia que todo esto, como pasó ayer, todo esto se vaya grabando, ¿no? Entonces, de aquí a X tiempo, ¿viste? Así como a vos te costaba tener solamente lo podés hacer oralmente, cosas que no se puede, no quedó testimonio histórico. Ahora sí, yo soy el fanático del testimonio histórico. Es decir, y ahora me ayuda de nuevo, me ayuda la tecnología. Entonces, por eso tenemos, ¿viste? Por ejemplo, en todo el IRI tenemos los 30 años registrados, de las 60 revistas, de los anuarios, de todo. Eso lo permite la tecnología. Y ahora las reuniones estas virtuales. Porque lo que está diciendo vos, Grady, es muy valioso, insisto, para las nuevas generaciones. Entonces, bueno, obviamente hay 20 personas, 25, 30, pero hay miles, cientos, que va a ser muy útil, digamos, que tengan estos videos para reproducirse. Así que agradecido y bueno, y nos vemos en cualquier momento cuando nos permita esta pandemia. Muchísimas gracias. Gladys, muchísimas gracias de verdad, de corazón. No sé si alguien quiere preguntarle algo más, me parece que están todos como decía Gladys, un poco también cansados probablemente, pero yo creo que queda abierto, ella lo puede decir, pero creo que queda abierto el canal, nada, no queda más que agradecerte de todo corazón. No, gracias.